mucho más y de su participación ahí en la conferencia de prensa mañanera. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro colega periodista Jesús Pérez Gaona. Usted lo conoce, colaborador de Revolución 3.0. Querido Jesús, bienvenido Sin Censura. Muy interesante tu participación hoy en la mañanera. Hola, Toño, gracias por la oportunidad de hablar con el auditorio de Sin Censura. A la orden, Toño. Oye, pues antes de, podemos seguir con este tema del New York Times, pero hoy en la mañanera hubo una situación que me llamó mucho la atención que planteaste y que la doctora Claudia Sheinbaum dijo, bueno, ella no estaba al tanto de esto. Le hablas de, pues, distintos grupos alentados por esta narrativa de la oposición que hablan desde Morena de revueltas o levantamientos armados frente a una invasión de Estados Unidos. Cuéntanos de esto, por favor, Jesús. Se trata de, Toño, de un documento que empezó a circular este fin de semana, fechado el 26 de diciembre por la bancada de Morena en el Senado de la República, que, como lo indicas tú, es alarmista. Básicamente asegura que con la posible calificación, tipificación de terroristas, los cárteles de las drogas en Estados Unidos, podría tener implicaciones en varios grupos de la oposición que podrían incitar a revueltas. Así lo dice el documento de Morena en el Senado de la República que coordina el senador Adán Augusto López. Se trata de un documento, como lo pregunté en la mañanera, que desconoce presidencia por el momento, pero que yo creo que se prepara el escenario para algo tan adverso y hostil como designar, tipificar así al crimen organizado en nuestro país. Debo aclarar que lo ha dicho incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en varias ocasiones, que todas las implicaciones posibles de tipificar terrorismo al crimen organizado en México son dentro de las fronteras de Estados Unidos, no del nuestro. Se ha especulado mucho al respecto y de hecho este documento precisamente lo que llama o lo que califica y lo que analiza es las implicaciones más bien mediáticas que podrían impactar en algunos grupos radicalizados. De eso se trata, Toño, de las implicaciones más bien dentro de la población, de designar a los cárteles como terroristas. Entonces, bueno, lo que es que yo quiero entenderlo a todas luces para el público consentidor de Sin Censura, Jesús. Esto sería que el 26 de diciembre en la Cámara de Senadores, la bancada de Morena emite un documento con el que advierte de posibles levantamientos en caso de que Estados Unidos designe a los grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas, levantamientos en nuestro territorio en caso de que Estados Unidos interviniera o estoy... cuéntanos, cuéntanos. Sí, de hecho es un documento que no firma, por lo menos lo que se ha filtrado hasta hoy. Hoy lo publica, debo decir, no lo dije ahí en la mañanera, pero se publica en el Universal, está en la portada del Universal, es la nota que aparece más resaltada en el Universal hoy, y el mismo documento no tiene la firma de Adán Augusto López, pero sí dice Grupo Parlamentario de Morena, en donde entre otras cosas analiza por qué podría tipificarse al crimen organizado como terrorista, y la legislación norteamericana cambiaría desde el Departamento de Estado hasta algunas relaciones con la diplomacia mexicana. Es breve, apenas son 3 o 4 páginas, tres páginas y media, y en ese análisis es más parlamentario, como le corresponde al Senado jurídico, las implicaciones que tendrían que hacer también en la legislación mexicana para que los tratados internacionales sean respetados con una tipificación como esta. Pero en el análisis de la tipificación se hacen estos 2, 3 parrafitos donde aseguran que podrían incitar a la oposición, a los movimientos de oposición y a los grupos de oposición, molestarlos, irritarlos de la presencia de cuerpos de seguridad de otros países en el nuestro.
Eso es lo que analiza y textualmente dice el documento. Podría levantar algún escozor, podría molestar a sectores del país que vean en los cuerpos de seguridad extranjeros pisando nuestro país alguna acto de traición, intervención, etcétera, así lo dicen tal cual, este documento de Morena en el Senado, y por lo cual podría incitar a estos grupos que ya están radicalizados a algunos levantamientos. A mí me parece una posición alarmista, no la comparto, pero eso se difundió y trascendió días después del 26, te estoy hablando del 27, y aparece publicado hoy en el Universal en la primera plana. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Ponle que si de pronto, ya ha ocurrido en México, perdón que cantinflé, querido Jesús, como Margarita Zavala, pero efectivamente en otros momentos históricos mexicanos, ante la presencia de tropas, de botas estadounidenses en México, efectivamente la gente ha tenido respuestas muy, muy adversas. Me viene a la mente tal vez la última que tuvo lugar después de la incursión a Veracruz, México, con el gobierno de Carranza, si no me equivoco, admite la presencia de esta expedición punitiva presidida por el general Pershing para encontrar y a capturar o asesinar a el general Francisco Villa, Doroteo Arango, una expedición que pues fue de risa loca, ¿no? En ningún momento encontraron nada, pero se cometieron vejaciones y situaciones del estilo, y efectivamente el ejército de los Estados Unidos, según yo leí en algún momento en la biografía de Pancho Villa escrita por Paco Ignacio Taibo II, más bien tenía de alguna otra forma la idea de mostrarse para el público como que estaba haciendo algo. O sea, no se metían a todas las poblaciones en las que podían enfrentar efectivamente el escarnio de la gente. O sea, iban específicamente a ciertas poblaciones buscando a Villa y no llegaban a todas cuando sabían que podían enfrentarse a serias problemáticas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto, Jesús? Mira, yo la apreciación que le doy es a un escenario como este, es que lo que está saliendo a la superficie, Toño, es que hay una, quizá no les, en Estados Unidos todavía no entienden lo que significa Trump en México. Quizá nosotros entendemos lo que significa Trump para los mexicanos en Estados Unidos, pero los mexicanos en Estados Unidos no atinan a entender cómo nos une a los mexicanos el rechazo a Trump, ¿no? Es más difícil rechazar a Trump viviendo en Estados Unidos, pero es muy fácil unirnos en México en su rechazo. Y varios sectores de la población que no, en este momento podríamos decir que no están en el mismo espectro político, que no militan en el mismo bando, incluso opositores a la Cuarta Transformación, con personas que simpatizan con la Cuarta Transformación, podrían vincularse, unirse, solo por defender al país en contra de Donald Trump. Yo creo que es lo que está este documento revelando o haciendo ver que los legisladores, nuestros senadores, la bancada mayoritaria en la Cámara Alta están viendo también que podría unir a muchos sectores despolitizados, muchos sectores enconados con la 4T, muchos sectores que no precisamente votaron por Claudia Sheinbaum, por ejemplo, solo por el hecho de defender al país. Y el riesgo es que en México prendes una chispa y, como dice la metáfora marxista, se prende la pradera, ¿no? Entonces yo creo que esas son las alertas que este documento empieza a hacer públicas y que empiezan a ser sólidas, porque si ya lo empiezan a discutir los senadores es porque es un riesgo real, latente, que ven en sus estados. Recordemos que los senadores son los representantes de los 32 estados del país y ese riesgo, si ya lo están hablando en la bancada mayoritaria, es porque posiblemente sea muy real, Toño. Pues sí, yo quiero insistir también esto de que sería un grave error también pensando en la gran cantidad de mexicanos que vemos acá en Estados Unidos.
¿no? O sea, ayer de verdad, hasta en pláticas familiares, nos damos cuenta de que somos casi 40 millones de mexicanos o personas de origen mexicano acá en los Estados Unidos. No tendrían ningún tipo de forma esto. En la Segunda Guerra Mundial, de forma muy racista, el gobierno de Estados Unidos consiguió pues meter a todos los japoneses estadounidenses en campos de concentración en el Pacífico, en la parte del Pacífico estadounidense. No lo hizo así con los italianos y con los alemanes estadounidenses e italianos estadounidenses. Y la razón fue, en primer lugar, por racismo, ¿no? Porque eran blancos. Y en segundo lugar, porque eran muchísimos más que los japoneses. Simple y sencillamente tuvieron que, según esto, demostrar su alianza y dijeron, bueno, se las vamos a pasar porque son blancos. En el caso de 40 millones de mexicanos, creo que ahí se enfrentarían a serias problemáticas. Pero bueno, Jesús, hablando precisamente de levantamientos, hoy le haces un planteamiento muy interesante a la doctora Claudia Sheinbaum sobre precisamente el ya muy crítico de la Cuarta Transformación, de Morena, de la primera izquierda mexicana, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues tenemos ahí una serie de críticas que ya son antiguas, son ya de hace varios años, a tanto Andrés Manuel López Obrador como presidente en su momento, ahora la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en medio efectivamente de una serie de problemáticas durísimas en Chiapas. La doctora dice que simple y sencillamente respetan, buscando defender al movimiento, pero que respetarán en un país muy democrático lo que tenga que decir el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jesús? Bueno, la pregunta salió también por el interés que ha surgido en estos días de los foros por el 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ocurrió, recordémoslo, la madrugada del 31 para el 1 de enero de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era el mandamás más poderoso y popular de este país. Indígenas zapatistas en 5 cabeceras le explotan su sueño neoliberal y lo ponen contra las cuerdas, tanto así que la sucesión que había en términos relativos sido pacífica del PRI, la transición del poder, se convierte de nuevo en violenta y ellos mismos, el PRI mata a su propio candidato presidencial, recordémoslo, Luis Donaldo Colosio, e imponen a Cedillo. Bueno, esos acontecimientos en este año cumplieron 30 años y los zapatistas en estos días están haciendo foros y semilleros, como lo hacen cada año, pero este año con un énfasis mayor en Chiapas sobre el camino que están tomando. La pregunta surge por ello, pero también era necesario, como dice la recapitulación histórica, era necesario conocer la posición de la presidenta, de la titular de la presidencia en México, después de que Ernesto Zedillo se presentó con una posición pacifista y terminó siendo el genocida de Acteal. Vicente Fox también se presentó con una posición ante los zapatistas pacifista y terminó siendo un racista que los dejó colgados con todas sus propuestas, los famosos acuerdos de San Andrés Larraiza o los acuerdos de San Andrés. Después vino Calderón, quien él de plano no le extendió la mano a los zapatistas y militarizó todo el estado. Después vino Peña Nieto, quien simplemente los despreció. Y después vino un cambio radical con el presidente López Obrador, quien simplemente se mantuvo en silencio y a la distancia de ellos ante sus críticas. Yo creo que era importante dejar sentar claro al inicio de este gobierno cuál iba a ser el tratamiento con el movimiento guerrillero, que yo creo que como muchos analistas internacionales y teóricos de la globalización y del neoliberalismo lo llaman, el primer gran movimiento antiglobalización del mundo que se anticipó al siglo XXI, que fue el EZLN, y que ahora está en otro proceso que valdría la pena abordarlo, Toño, más profundamente en otro programa, pero que le apuesta ya no por la lucha electoral, sino por construir autonomías, ¿no? Un experimento muy interesante que está basado y radicado en la comunidad indígena maya de Chiapas. Eso es lo que me parece más interesante de ese ejercicio para preguntarle a la presidenta.
Me gustó, debo confesarte, Toño, que me gustó que recordara sus años de universidad la presidenta, porque dijo, nosotros luchamos por la paz en Chiapas desde la universidad, y es cierto, ella viviendo en 1991-92 en Berkeley, California, recibió a Carlos Salinas de Gortari, recordemos esa famosa foto que nos legó a la posteridad la presidenta Claudia Sheinbaum, diciéndole en la pancarta, ¿cuándo llegará la democracia a nuestro país, a México? ¿No? Y después, años después, cuando explota el movimiento, ella todavía sigue siendo ya no estudiante, sino maestra académica de la UNAM en los 90, que es ahí donde conoce al entonces líder del PRD en la ciudad, perdón, en el país, Andrés Manuel López Obrador. Ella como académica también, lo recordó aquí, luchó por la paz en Chiapas, ¿no? Para que no existiera una guerra en Chiapas, y me gustó que lo recordara Toño en esta ocasión, gracias a mi pregunta. Y efectivamente, no se considera, no se sabe si hubo en algún momento alguna reunión con el entonces subcomandante Marcos y en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, pero con quien sí sabemos que la hubo fue con el presidente López Obrador varias veces. Y hoy, bueno, pues hay esta división y este cuestionamiento del público. Si tú revisaras nuestros chats o lo que la gente dice sobre el EZLN o sobre Marcos hoy en día, bueno, pues te das cuenta que la respuesta del público, al menos en lo general, no es muy positiva. Muy positiva. Y yo, Jesús, bueno, pues quiero agradecerte que estés con nosotros aquí en Sin Censura y que puedas hacer estas transmisiones desde allá afuera de Palacio Nacional, estas reflexiones tan importantes, después de planteamientos tan importantes que hoy hiciste ahí en la mañanera. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales, al mismo tiempo que queremos felicitarte en nombre de todo el equipo de Sin Censura del público por este año, desearte un año fantástico en el 2025, que tengas muchas participaciones aquí en Sin Censura, querido Jesús. Mientras me sigas invitando, Toño, con mucho gusto. Gracias a ti y al público de Sin Censura por el interés. Y pueden seguirme en Instagram o en Twitter como @jperezgaona, @jperezgaona, periodista, Jesús Pérez Gaona, su amigo. Gracias, Toño. Igualmente, feliz año. Nuestro amigo, el periodista Jesús Pérez Gaona, colaborador ahí en Revolución 3.0. Muchas gracias, Jesús. Muy feliz año. Hasta muy pronto. Y mira qué padre se ve ahí las instalaciones del centro histórico, pues ya es que se viene el año nuevo y la fiesta se va a poner muy buena.